Bienvenidos a la presentación de la Liga de Mujeres Votantes de Arizona, League of Women Voters of Arizona, sobre las proposiciones que aparecen en la boleta electoral de Arizona de 2024. Estaremos compartiendo información sobre las propuestas o proposiciones electorales. La League of Women Voters of Arizona es una organización cívica de base no partidista que fomenta la participación informada y activa en el gobierno. Trabaja para aumentar la comprensión de las principales cuestiones de política pública e influye en la política pública a través de la educación y la defensa. Con más de 100 años de experiencia, la League of Women Voters es una de las organizaciones cívicas sin fines de lucro más antiguas y confiables en los Estados Unidos. Muchas gracias por acompañarnos en esta presentación. Un votante informado es un votante poderoso. Aquí encontrarás la información sobre las elecciones que necesitas para poder votar. Ahora, antes de ir a votar, revise la boleta de noviembre y las herramientas que tenemos para poder completar su boleta. Aquí encontrará más información sobre las votaciones en el sitio web vote411.org, un programa de la Liga, y así como la Liga para Votantes que nos presentó la Comisión de Elecciones Limpias. Recuerde de comenzar a votar desde la parte inferior de su boleta y completarla toda. En su boleta encontrará todos los candidatos para cargos federales, incluidos presidente, vicepresidente, Senado y Congreso, oficinas estatales y nuestra legislatura estatal, que incluye 30 senadores y 60 representantes que se eligen cada 2 años, oficinas del condado, consejos de la ciudad local y juntas escolares. También decidiremos si retendremos o destituiremos a los jueces. Y finalmente, las proposiciones, medidas estatales, iniciativas presentadas por la legislatura o los ciudadanos para modificar o crear nuevas leyes, referendos liderados por ciudadanos para impedir la promulgación de una ley, bonos y anulaciones locales. Elecciones 2024. Proposición 133. Proposición que impacta la administración de las elecciones y el derecho al voto. Proposición que enmienda a la Constitución por parte de la legislatura relacionada con las elecciones primarias. Proposición 133. Propuesta por petición de iniciativa relacionada con las elecciones primarias. Voto a favor, sí. Enmendará la Constitución de Arizona en relación con las elecciones primarias para incluir una nueva disposición que requiere que las ciudades sigan la ley estatal. Prohíbe cualquier disposición contraria o inconsistente con los estatutos, leyes, ordenanzas, reglas, resoluciones o políticas de cualquier ciudad. Las ciudades perderán la capacidad de gestionar sus elecciones locales de la mejor manera para sus comunidades. Proposición 133. Voto en contra o no. Mantendrá las leyes actuales relacionadas con las elecciones primarias sin afectar. Permitirá mantener la capacidad de las ciudades para decidir cómo llevar a cabo sus elecciones. Preserva la habilidad de las ciudades de tomar las decisiones que consideren adecuadas para sus comunidades. Proposición 133. Quienes están a favor, dicen, las primarias partidistas aseguran que los votantes en las elecciones generales tengan opciones de múltiples partidos políticos. Arizona actualmente cuenta con 5 partidos calificados: demócrata, republicano, libertario, verde y no labels o no etiquetas, lo que ofrece una gama diversa de candidatos para las elecciones generales. Otros formatos alternativos, como la primaria de los 4 primeros de Alaska,
seguida de la votación por orden de preferencia en la elección general, pueden confundir a los votantes y hacer que la larga boleta electoral de Arizona sea aún más larga. Esto permitiría a los partidos más pequeños, como los partidos Libertario y Verde, una mayor oportunidad de aparecer en la boleta en las dos primeras primarias. Los votantes independientes aún pueden participar en las primarias partidistas seleccionando la boleta de un partido. Proposición 133. Quienes están en contra dicen: adopta primaria partidistas, eliminando la flexibilidad para formatos no partidistas. Las primarias partidistas y los cambios en las formas de la boleta y la administración aumentarán los costos para los gobiernos locales. Elimina el uso de sistemas de votación alternativos que pueden promover más opciones para los votantes, menos candidatos extremos y una mayor participación electoral. Arizona tiene un número significativo de votantes independientes que podrían preferir alternativas como un sistema de primarias de los 2 primeros o de los 4 primeros, donde todos los votantes reciben la misma boleta sin solicitar una específica de un partido. La enmienda restringiría futuras oportunidades para que ciudades y condados experimenten con formatos electorales alternativos. Requeriría que los contribuyentes paguen por las primarias de todos los partidos principales y le daría a la mayoría partidista en la legislatura más control sobre lo que aparece en nuestra boleta. Proposición 134. Proposición que impacta el proceso de iniciativa ciudadana. Propuesta de enmienda a la Constitución de Arizona por parte de la legislatura relacionada con iniciativas y referendos. Proposición 134. Un voto a favor, sí, enmendará la Constitución de Arizona para requerir que un solicitante obtenga firmas en cada uno de los 30 distritos legislativos. El requerimiento de firmas para cada distrito legislativo es 10% para iniciativas estatales, 15% para enmiendas constitucionales y 5% para referendos estatales. Si una medida propuesta no obtiene el porcentaje mínimo de firmas en al menos uno de los 30 distritos legislativos, no calificará para aparecer en la boleta para ser presentada a los votantes. Proposición 134. Un voto en contra, no, mantendrá las reglas para las medidas de las boletas, solo requerimiento de firmas en todo el estado. Porcentaje de firmas requeridas en todo el estado, 10% para una iniciativa, 15% para una enmienda y 5% para un referendo. No será necesario el requisito de la firma de un distrito en específico para calificar en la boleta. Proposición 134. Quienes están a favor dicen: la propuesta 134 mejoraría la participación de los votantes al requerir que se obtengan firmas en los 30 distritos legislativos, asegurando la representación en todo el estado. Esto garantiza que tanto las áreas urbanas como rurales tengan voz en la decisión de si una iniciativa avanza, evitando que una sola región poblada domine el proceso. Más de la mitad de los estados en los Estados Unidos ya utilizan este proceso para las iniciativas ciudadanas, proporcionando un sistema justo y equilibrado que Arizona puede adoptar. Refleja el principio de representación geográfica, similar a cómo cada estado tiene 2 senadores, asegurando que todas las regiones estén representadas de manera justa. La Proposición 134 promueve la representación equitativa en todo Arizona, al alentar a todos los ciudadanos de todas las áreas a participar en el proceso de iniciativas. Proposición 134.
Quienes están en contra dicen: socava el proceso de iniciativa ciudadana, dificultando que los ciudadanos comunes de Arizona presenten temas en la boleta. La Proposición 134 aumentaría significativamente el costo de obtener firmas, haciendo que los esfuerzos dirigidos a la base electoral sean más difíciles y trasladando el poder a grupos de interés especial adinerados. Reunir firmas en cada uno de los 30 distritos legislativos de Arizona sería casi imposible para los ciudadanos regulares, especialmente para aquellos en áreas rurales. Solo los grupos bien financiados podrían afrontar el desafío logístico, limitando las iniciativas en la boleta a los más adinerados y políticamente poderosos. Votar no en la Proposición 134 preserva la tradición de Arizona de un proceso de iniciativa impulsando por los ciudadanos, manteniéndolos accesible y representativo de todos los votantes. Proposición 135. Proposición que impacta el poder del gobernador. Propuesta de enmienda a la Constitución por parte de la legislatura relacionada con el gobernador. Enmienda a las declaraciones de emergencia. Proposición 135. Un voto a favor, sí. Enmendará la Constitución de Arizona para permitir que la legislatura estatal convoque una sesión especial para suspender o extender los poderes de emergencia del gobernador 30 días después de la proclamación del estado de emergencia. Las emergencias relacionadas con guerra, incendio o inundación estarían exentas de esta disposición. Un ejemplo no exento serían las pandemias de crisis de salud pública. La legislatura necesitaría solo un tercio de los miembros de cada cámara para convocar una sesión especial con el fin de suspender o modificar los poderes de emergencia del gobernador durante el estado de emergencia. Proposición 135. Voto en contra, no. Mantendrá los poderes de emergencia actuales del gobernador. Requiere que 2/3 de los legisladores voten a favor de una sesión especial para extender las declaraciones de emergencia. Proposición 135. Quienes están a favor dicen: permite declaraciones de emergencia para responder a emergencias legítimas, pero se suspenden automáticamente 30 días después de la fecha en que fueron declaradas, a menos que la legislatura las extienda con un voto mayoritario. La legislatura puede convocar una sesión especial con solo un tercio de sus miembros, lo que permite una acción rápida para modificar o suspender declaraciones de emergencia. Esta medida evita la concentración de poder en una sola persona al requerir la afirmación legislativa para extender los poderes de emergencia. Si estos poderes son abusados o la naturaleza de la emergencia cambia, la legislatura también puede limitar o modificar los poderes otorgados. Proposición 135. Quienes están en contra dicen: la propuesta 135 corre el riesgo de reducir la capacidad del gobernador para responder rápidamente a emergencias de salud pública al requerir la aprobación legislativa para extender los poderes de emergencia cada 30 días. Los retrasos causados por esperar a que la legislatura apruebe las extensiones podrían agravar las crisis, impidiendo respuestas oportunas y efectivas. Agrega obstáculos burocráticos innecesarios, creando demoras que podrían poner en peligro la seguridad pública durante las emergencias. Esta proposición sesga el equilibrio entre los poderes ejecutivo y legislativo y quita el poder al gobernador, quien ha sido debidamente elegido por la mayoría de los votantes de Arizona. Proposición 136. Proposición que impacta el proceso de iniciativa ciudadana. Propuesta de enmienda a la Constitución por parte de la legislatura
relacionada con medidas en la boleta electoral, cambios legales a la constitucionalidad de las iniciativas de enmienda. Proposición 136. Un voto a favor, sí, permite que se interpongan demandas legales sobre la constitucionalidad de una medida en la boleta iniciada por los votantes antes de la elección. Permite a los tribunales bloquear medidas para que no aparezcan en la boleta si se consideran inconstitucionales. Enmienda la Constitución de Arizona para permitir demandas legales preelectorales sobre medidas en la boleta. Proposición 136. Voto en contra, no. Mantendrá la ley actual, que generalmente requiere que los desafíos a la constitucionalidad de una medida en la boleta iniciada por los votantes se presenten solo después de que los votantes hayan decidido aprobar una medida en la boleta. Evita que las demandas legales puedan bloquear medidas antes de que aparezcan en la boleta. Las impugnaciones solo pueden ocurrir posteriores a que las medidas se aprueben. Proposición 136. Quienes están a favor dicen: intereses especiales de fuera del Estado a menudo impulsan medidas inoperables o inconstitucionales en la boleta de Arizona. Esta proposición permite que la Corte Suprema de Arizona revise las iniciativas antes de que lleguen a los votantes, bloqueando aquellas que se consideren inconstitucionales. Garantiza que solo las medidas legales aparezcan en la boleta, protegiendo la integridad del proceso electoral. Proposición 136. Quienes están en contra dicen: la Proposición 136 socava la voz directa de los votantes de Arizona en el gobierno al permitir que intereses especiales y cabilderos presenten demandas costosas contra peticiones ciudadanas antes de que lleguen a la boleta. Un voto en contra o no protegerá el proceso de iniciativa ciudadana, garantizando que los votantes en Arizona conserven el poder de dar forma directamente a las políticas estatales. El proceso de iniciativa ciudadana ya tiene controles, incluyendo reglas de un solo tema, revisión legislativa y análisis fiscal que garantizan la legalidad y la responsabilidad. La Proposición 136 permitiría que los tribunales se utilicen indebidamente para bloquear iniciativas, fortaleciendo aún más a los intereses especiales y debilitando el poder de los ciudadanos para influir directamente en las políticas estatales. Los legisladores que impulsan esta medida buscan crear barreras a las democracias directas, dificultando que los votantes promulguen cambios y evadan el escandamiento político. Proposición 137. Proposición que impacta al Poder Judicial y los tribunales. Propuesta de enmienda a la Constitución de Arizona por parte de la legislatura relacionada con el Departamento Judicial, poner fin a los límites de mandato y las elecciones de retención para los jueces de la Corte Suprema y los jueces del Tribunal Superior. Proposición 137. Voto a favor, sí. Enmienda a la Constitución de Arizona para eliminar los plazos judiciales para los jueces de la Corte Suprema de Arizona, la Corte de Apelaciones y los jueces de la Corte Superior en condados con más de 250,000 personas. Los votantes ya no decidirán sobre la retención de estos jueces, excepto bajo condiciones específicas: condena por un delito grave, participación en fraude o deshonestidad, bancarrota, ejecución hipotecaria o incumplimiento de los estándares de desempeño. La legislatura estatal también tendría mayor supervisión, con la capacidad de iniciar investigaciones sobre la conducta de los jueces. Si se aprueba, este cambio se aplicaría retroactivamente,
anulando los votos de retención emitidos en la elección de noviembre de 2024. Proposición 137. Voto en contra, no. Mantendrá el sistema actual en que los votantes deciden si retener a un juez al final de su plazo judicial. Proposición 137. A favor. Los votantes no deberían decidir qué jueces deben dejar su cargo. Esto debería dejarse en manos de expertos. Los jueces deberían de tener nombramientos vitalicios, a menos que se involucren en un comportamiento extremadamente malo. Ahorra tiempo al evitar decidir, mantener o rechazar a 80 jueces cada 2 años, lo cual es ineficiente. Ahorra dinero a los contribuyentes al reducir el costo de poner a los jueces en la boleta de votación cada 2 años. Reduce los retrasos en los resultados de la elección, ya que la mayoría de los errores en la boleta ocurren en la sección de jueces. Proposición 137. Quienes están en contra dicen: esta medida es retroactiva, lo que significa que si se aprueba, cualquier juez que haya sido removido de su cargo en la elección de noviembre se mantendrá en el cargo de cualquier manera. Evita que la gente vote para retirar jueces que consideren incompetentes o extremistas. Esta propuesta despoja a los arizonenses de la capacidad de responsabilizar a los jueces, instalando nombramientos vitalicios y socavando el poder de los votantes, especialmente en condados poblados, lo que lleva a una privación generalizada de sus derechos. La lista de mala conducta no incluye criterios como la percepción pública de injusticia, la falta de imparcialidad, la falta de fallos reflexivos basados en hechos, patrones de comportamiento no profesional o poco ético o conflictos de interés, dejando la decisión final al presidente del Tribunal Supremo. Proposición 138. Proposición que afecta a los salarios. Propuesta de enmienda a la Constitución de Arizona por parte de la legislatura relacionada con los salarios. Enmienda para trabajadores que reciben propina. Proposición 138. Voto a favor, sí. Enmienda a la Constitución de Arizona para permitir que los empleadores paguen a los empleados hasta un 25% menos que el salario mínimo por hora. El empleador debe demostrar que el salario del empleado más las propinas o gratificaciones es al menos $2 más que el salario mínimo por cada hora trabajada. Los empleados que reciben propinas podrían ver una disminución en sus salarios, ya que los negocios podrían pagarles un monto menor al salario mínimo actual. Proposición 138. Voto en contra, no. Mantiene la ley actual respecto al salario mínimo. Permite a los empleadores pagar hasta $3 menos que el salario mínimo por hora del Estado a los empleados que reciben propinas. El pago total, la combinación de salarios y propinas, debe ser al menos igual al salario mínimo. Proposición 138. Quienes están a favor dicen: la proposición 138 es justa porque equilibra la diferencia entre los trabajadores que reciben ingresos adicionales por propinas y los trabajadores que no son elegibles para recibir propinas. El descuento propuesto para trabajadores que reciben propinas ayuda a los negocios a retener trabajadores y reducir los costos para los consumidores. Este cambio beneficiaría a los consumidores al reducir los costos. El descuento propuesto para trabajadores
que reciben propinas incentiva a los trabajadores a proporcionar un servicio de alta calidad. Proposición 138. Quienes están en contra dicen: traslada la responsabilidad de salarios justos de los empleadores a los consumidores, permitiendo que los restaurantes paguen a los trabajadores que reciben propinas un salario inferior al mínimo. Amplía la brecha salarial entre los trabajadores que reciben propinas y los que no, aumentando la pobreza para los empleados que reciben propinas. La proposición 138 ignora las necesidades económicas locales y despoja a las comunidades del poder de establecer leyes salariales locales. El aumento de las tasas de pobreza perjudica a todos y exacerba la desigualdad. Proposición 139. Proposición que impacta los derechos de las mujeres a la atención médica. Propuesta por petición de iniciativa relacionada con el derecho fundamental al aborto. Proposición 139. Voto a favor si establecerá un derecho constitucional al aborto en Arizona. Evitará que el Estado interfiera con el derecho de una persona a elegir un aborto antes de que el feto alcance la viabilidad, a menos que exista una razón apremiante y se utilice el enfoque menos restrictivo. Define viabilidad fetal como el punto en que un profesional de la salud considere que el feto probablemente puede sobrevivir fuera del útero. Permite el aborto incluso después de este punto, en caso de ser necesario, para proteger la vida o la salud de la persona embarazada, sin que el Estado pueda interferir. Además, el Estado no puede penalizar a nadie que ayude a alguien a buscar un aborto. Proposición 139. Voto en contra, no. No establecerá un derecho constitucional al aborto en Arizona. Las leyes actuales que restringen el aborto antes de la viabilidad fetal seguirán en vigor. El Estado mantendrá la capacidad de restringir o prohibir el aborto en el futuro. Permite al Estado continuar regulando el aborto sin las protecciones que proporcionaría un derecho constitucional. No habría nuevas protecciones que impidan penalizar a las personas o a los proveedores de atención médica que ayuden en la obtención de un aborto. Proposición 139. Quienes están a favor dicen: esta proposición consagra el derecho al aborto en la Constitución de Arizona, protegiendo la privacidad y la autonomía de las personas sobre las decisiones de salud reproductiva y protegiendo a las personas gestantes de la interferencia legislativa o política antes de la viabilidad fetal. Restaura las libertades reproductivas que los arizonenses tuvieron durante 50 años antes de que Roe versus Wade fuera revocado, permitiendo a las familias tomar sus propias decisiones médicas sin interferencia gubernamental. Al definir la viabilidad fetal y las condiciones para el aborto, la medida se alinea con los estándares médicos y reduce la ambigüedad legal para aquellos con licencia para proporcionar atención médica. Expande el acceso al cuidado del aborto en todo el estado al eliminar los límites gestacionales y permite que más profesionales de la salud con licencia brinden estos servicios. La Ley de Acceso al Aborto de Arizona es una promesa a las mujeres y familias de que tienen el poder de tomar sus propias decisiones sobre sus cuerpos y su atención médica. Es una promesa a los profesionales médicos con licencia
de que confiamos en ellos para hacer las mejores recomendaciones a sus pacientes. Refleja mucho mejor la diversidad de creencias religiosas sobre cuándo comienza la vida. Proposición 139. Quienes están en contra dicen: esta proposición permite la terminación de embarazos, lo que algunos consideran como la toma de una vida humana. La seguridad de los pacientes podría verse comprometida al permitir que profesionales de la salud u otras personas sin licencia proporcionen servicios de atención reproductiva y aborto. Podría perjudicar a pacientes vulnerables al prohibir la persecución de quienes ayudan o asistan en la obtención de un aborto. Esto podría permitir una influencia indebida sobre menores u otras personas vulnerables. Los críticos argumentan que la enmienda podría aumentar el número de abortos y eliminar la notificación y el consentimiento parental para menores, dejando a los padres sin información y a las niñas sin apoyo. Proposición 140. Proposición que impacta la administración de las elecciones y el derecho al voto. Propuesta por petición de iniciativa relacionada con las elecciones primarias. Hacer justas las elecciones. Proposición 140. Un voto a favor, sí, creará primarias abiertas, permitiendo que todos los votantes elegibles puedan elegir a cualquier candidato sin importar su partido político. Establecerá los mismos requisitos de firmas para todos los candidatos que busquen estar en la boleta primaria. Detendrá el uso de fondos públicos para elecciones de partidos políticos. La legislatura determinará el proceso y el número de candidatos seleccionados para avanzar de las primarias a la elección general. Si 3 o más candidatos avanzan a la elección general, la legislatura puede decidir qué sistema de clasificación de votantes utilizar. Proposición 140. Voto en contra, no. Mantendrá el sistema de primarias semicerradas en el que los votantes independientes pueden solicitar una boleta para cada uno de los partidos principales. Los votantes registrados en el Partido Republicano o el Partido Demócrata eligen a los candidatos de su partido para la elección general. Proposición 140. Quienes están a favor dicen: la proposición 140 aumentará la participación de los votantes al permitir que todos los votantes participen en las elecciones primarias, asegurando una mejor representación para todos los arizonenses. El sistema actual excluye a los votantes independientes de las primarias o requiere un paso adicional para obtener una boleta de partido, a pesar de que sus impuestos financian estas elecciones, lo cual es una forma de supresión del voto. Esta reforma daría derechos de voto a grupos marginados, como los votantes afroamericanos, nativos americanos y latinos, otorgándoles derechos iguales para elegir a los candidatos que representen sus intereses. Proposición 140. Quienes están en contra dicen: esta enmienda constitucional deja en manos de la legislatura la aprobación de leyes para determinar el número de candidatos que avanzan de la primaria a la elección general y para restablecer un proceso de clasificación de votantes si legislan que más de 2 candidatos avanzan a la elección general, otorgando así más poder a la legislatura y sentando un mal precedente. Abre la posibilidad de limitar la elección de los votantes al permitir que solo un partido político aparezca en la boleta de la elección general. La proposición creará un mosaico de estilos de votación que hará que las boletas sean más largas y difíciles de entender. Este cambio
podría causar retrasos significativos en el conteo de votos. Proposición 311. Proposición que afecta los beneficios por fallecimiento. Remitido al pueblo por la legislatura en relación con los socorristas. Tarifa de condena penal por el beneficio financiero por muerte de socorrista. Proposición 311. Voto a favor, sí. Provee un pago único de $250,000 al cónyuge sobreviviente o dependiente del personal de primeros auxilios que muera en el cumplimiento de su deber. Establece una multa de $20 en cada condena penal para proporcionar el financiamiento del beneficio por fallecimiento. Incluye a la Guardia Nacional en servicio activo y a los oficiales de correccionales estatales bajo la definición de personal de primeros auxilios. Aumenta las penas por el delito de asalto agravado contra un miembro de primeros auxilios. Las disposiciones de esta medida serán derogadas y se restablecerán las leyes actuales después del 31 de diciembre de 2032. Proposición 311. Voto en contra o no. Mantiene las leyes actuales en vigor. El Estado de Arizona no estará obligado a pagar un beneficio por fallecimiento estatal para personal de primeros auxilios que mueran en el cumplimiento de su deber. No se creará un fondo de beneficio para fallecimiento suplementario. No habrá una nueva multa de $20 por una condena penal. Se mantendrán las definiciones actuales del personal de primeros auxilios y se mantendrán las definiciones, clasificaciones y penas actuales de asalto. Proposición 311. A favor. El personal de primeros auxilios tiene un trabajo difícil y deben saber que su comunidad los apoya. Esta medida demuestra nuestro apoyo y les brinda tranquilidad sabiendo que sus familias serán atendidas si ocurre lo peor. Ante el aumento de la violencia contra los socorristas, esta medida disuade tales actos imponiendo penas más severas a los perpetradores. Ofrecerá el apoyo financiero merecido a las familias del personal de primeros auxilios si son asesinados en acción y serán los criminales, no los contribuyentes, quienes pagarán. Los fondos excedentes recaudados pueden seguir apoyando con programas de capacitación, equipo o asistencia para personal de primeros auxilios gravemente heridos. Proposición 311. Quienes están en contra dicen: la medida amplía la definición de personal de primeros auxilios más allá de lo que se entiende comúnmente. ¿Están realmente los oficiales correccionales e inspectores de incendios expuestos a los mismos peligros impredecibles que los oficiales de policía? Definiciones tan vagas y amplias invitan a la confusión y potencial abuso. La vaga definición de abatido en el cumplimiento del deber de esta proposición invita a la confusión sobre la elegibilidad y reduce la responsabilidad en el uso de los fondos de beneficio por fallecimiento. La medida permite que los fondos recaudados se desvíen a usos distintos a la compensación de las familias del personal de primeros auxilios. Los socorristas merecen apoyo, pero se necesitan directrices más claras. Cobrar una multa por cada condena penal impone una carga injusta sobre ciertos grupos, como las comunidades pobres. Se necesitan formas alternativas de financiar un fondo de beneficio por fallecimiento suplementario. Proposición 312. Proposición que afecta los impuestos a la propiedad. Remitido al pueblo por la legislatura en relación con el impuesto a la propiedad. Reembolso del impuesto a la propiedad por incumplimiento de las leyes sobre molestias públicas. Proposición 312. Voto a favor,
sí. Permite a los propietarios de inmuebles solicitar un reembolso en su pago más reciente de impuestos a la propiedad. Este reembolso cubriría los gastos y costos documentados que el propietario haya gastado para resolver problemas causados por la repetida falta de una autoridad gubernamental de hacer cumplir las leyes sobre molestias públicas. Aplica para leyes que prohíben el campamento ilegal, el merodeo o la mendicidad. La proposición será derogada el 1 de enero de 2036. Proposición 312. Voto en contra, no. Mantiene intactas las leyes y regulaciones actuales sobre el pago de impuestos primarios a la propiedad. No hay cambios en las reglas existentes para los reembolsos de impuestos a la propiedad relacionados con cuestiones de molestias públicas. Proposición 312. Quienes están a favor dicen: la proposición 312 responsabiliza al gobierno por abordar las molestias públicas, como la falta de vivienda, que perjudican el valor de las propiedades y la calidad de vida de la comunidad. Garantiza una compensación justa para los propietarios que enfrentan daños o una disminución en el valor de sus propiedades debido a la inacción del gobierno o a políticas ineficaces. Al reembolsar a los propietarios por los gastos causados por la negligencia de la ciudad, la proposición incentiva a los municipios a encontrar soluciones y proteger la seguridad y el bienestar de los residentes y las empresas. Proposición 312. Quienes están en contra dicen: esta proposición podrá empeorar la falta de vivienda mediante la reducción de ingresos por impuestos a la propiedad, dejando a los municipios con menos recursos para resolver la causa principal de la falta de vivienda, la falta de vivienda asequible. La medida carece de definiciones claras de molestias públicas y hacer cumplir las prohibiciones de campamentos urbanos puede entrar en conflicto con la ley federal, poniendo a los gobiernos en una posición legal difícil. Esta ley podría aumentar los costos administrativos y legales y potencialmente duplicar o entrar en conflicto con los procesos existentes para la evaluación y alivio de impuestos a la propiedad. Proposición 313. Proposición que impacta a los tribunales y a las fuerzas del orden. Referido al pueblo por la legislatura relacionada con el tráfico sexual de menores. Cadena perpetua por tráfico sexual de un menor. Proposición 313. Voto a favor, sí. Elimina las pautas de sentencia actuales para una condena por trata sexual de menores. En su lugar, cualquier persona condenada por un delito grave de clase 2 por trata sexual de menores deberá ser sentenciada a prisión de por vida sin posibilidad de liberación. Proposición 313. Voto en contra, no. Mantiene las pautas de sentencia establecidas por la ley para aquellos condenados por un delito grave de clase 2 por trata sexual de menores, de la siguiente manera: para la primera ofensa del acusado, un mínimo de 13 años de prisión. Para un acusado con una condena previa por delito grave, un mínimo de 25 años de prisión. Para un acusado con 2 o más condenas previas por delito grave, un mínimo de 30 años de prisión. Proposición 313. A favor, dicen: las sentencias a menudo pueden reducirse mediante acuerdos de culpabilidad o buena conducta. Esta medida impone cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional para aquellos condenados por trata sexual de menores, reflejando el trauma de por vida experimentado por las víctimas. La trata sexual de menores
somete a los niños a años de abuso físico, emocional y psicológico. Aumentar las penas garantiza que los perpetradores enfrenten consecuencias igualmente severas, eliminándolos de la sociedad y previniendo más daño a los niños. La comunidad tiene el deber colectivo de proteger a sus miembros más vulnerables, particularmente a los niños. La Proposición 313 asegura que el sistema legal de Arizona refleje este deber, castigando a los traficantes al máximo alcance de la ley. La medida propuesta se alinea con el creciente movimiento nacional para combatir la trata de personas, afirmando que el tráfico sexual de niños es intolerable en Arizona. La medida refuerza la postura de Arizona contra la trata sexual de menores, asegurando que los criminales sean responsabilizados y protegiendo a los niños. Proposición 313. Quienes están en contra dicen: la Proposición 313 elimina la discreción judicial, trasladando el poder a los fiscales que deciden si un caso justifica sentencias obligatorias de cadena perpetua, lo que socava el papel de los jueces en la correcta impartición de justicia. Las víctimas de la trata, a menudo coaccionadas a participar en actividades delictivas, podrían ser injustamente sometidas a cadenas perpetuas, eliminando la discreción judicial para considerar circunstancias individuales como la salud mental, la adicción y el arrepentimiento. La Proposición 313 es una reacción simplista y emocional que descuida las complejidades de la trata sexual y la explotación infantil. Los castigos severos ya existentes proporcionan sentencias largas para la trata sexual de menores. Estudios sugieren que aumentar las penas no disuade significativamente el crimen, ya que los delincuentes a menudo no consideran las penas al cometer los delitos. Los críticos abogan por programas integrales de educación, prevención y una respuesta legislativa basada en hechos para proteger a los niños y prevenir la trata. Proposición 314. Proposición que impacta inmigración y las fuerzas del orden, referido por la legislatura en relación a las respuestas a los daños en la frontera, medida de aplicación de la Ley de Inmigración y Fronteras. Proposición 314. Voto a favor, sí. Establece nuevos delitos para personas indocumentadas, como solicitar beneficios públicos con documentos falsos, proporcionar información falsa sobre autorización de trabajos a empleadores, ingresar ilegalmente a Arizona en lugares que no sean puertos de entrada oficiales, permanecer en los Estados Unidos después de una condena criminal y una orden de deportación dictada por un tribunal. Criminaliza la venta de fentanilo que resulte en la muerte de una persona. Las personas condenadas por estos delitos enfrentarán órdenes de deportación de los tribunales estatales, que serán ejecutadas por las fuerzas del orden estatales y locales, trasladando el control de la inmigración a las autoridades estatales. Proposición 314. Voto en contra, no. Mantiene las leyes penales actuales. Conserva la autoridad exclusiva del gobierno federal sobre la deportación. Proposición 314. Quienes están a favor dicen: la Proposición 314 proporcionaría a las fuerzas del orden la autoridad necesaria para combatir la trata de personas, el contrabando de drogas y otras actividades ilegales en la frontera, fortaleciendo la seguridad en general. Las políticas fronterizas laxas han llevado a un aumento en los cruces ilegales, creando oportunidades para que los carteles introduzcan contrabando de drogas como el fentanilo y aumentando el potencial de actividades terroristas, lo que representa amenazas significativas para la seguridad. Arizona
ha experimentado un aumento en los crímenes violentos vinculados al flujo entrante de inmigrantes indocumentados, lo que pone aún más presión a los ya saturados recursos de las fuerzas del orden locales. El contrabando de fentanilo a través de la frontera de Arizona ha resultado en una emergencia de salud pública, contribuyendo a un aumento en las muertes por sobredosis y poniendo en peligro a las comunidades. Los costos de proporcionar atención médica, educación y servicios sociales a los inmigrantes indocumentados están imponiendo una carga pesada financiera a los contribuyentes de Arizona. La Proposición 314 tiene como objetivo aliviar la presión sobre los servicios sociales, asegurando que los recursos financieros financiados por los contribuyentes estén más disponibles para los residentes legales y ciudadanos. Proposición 314. Quienes están en contra dicen: el costo de $325 millones de la Proposición 314 impone una carga a los contribuyentes y desvía fondos de servicios vitales como la educación, la vivienda y la infraestructura. Leyes pasadas como la SB 1070 causaron enormes costos legales y pérdidas económicas, arriesgando daños similares a los negocios de agricultura de Arizona. La aplicación de la ley de inmigración es un asunto federal, lo que hace que los esfuerzos a nivel estatal sean redundantes y costosos. La Proposición 314 probablemente enfrentará batallas legales bajo la cláusula de supremacía, lo que aumentará los costos legales para Arizona, mientras que su implementación podría llevar a prácticas inconstitucionales y más batallas legales. Podría aumentar el perfil racial, enfocándose en las comunidades latinas y reviviendo los efectos dañinos de la SB 1070. Existe el riesgo de separaciones familiares, agravando el trauma y desalentando la educación para los estudiantes inmigrantes. Desvía el enfoque de los delitos graves hacia la aplicación de la ley de inmigración, agotando los recursos de la policía local, reduciendo la cooperación comunitaria, haciendo que los vecindarios sean menos seguros y desviando fondos de otros servicios comunitarios muy necesarios. La Proposición 314 profundiza las divisiones sociales, desalienta la inversión empresarial y no aborda las causas fundamentales de la inmigración ni la crisis del fentanilo, lo que empeora los desafíos económicos y de salud pública de Arizona. Proposición 315. Proposición que impacta el poder de las agencias estatales, referido al pueblo por la legislatura, relacionado con la elaboración de normas, ratificación legislativa de normas de agencias estatales que incrementan costos regulatorios. Proposición 315. Voto a favor, sí. Requiere que las agencias estatales presenten ante la Oficina de Oportunidad Económica para su revisión cualquier norma propuesta que se estime resulte en un aumento de costos regulatorios en más de $100,000 dentro de los 5 años posteriores a su implementación. Si la Oficina de Oportunidad Económica estima que la regla propuesta aumentará los costos regulatorios en más de $500,000 dentro de los 5 años posteriores a su implementación, la regla propuesta no entrará en vigor a menos que la legislatura promulgue una legislación que ratifique la regla propuesta. La Comisión de Corporaciones de Arizona y las normas de emergencia están exentas de esta ley. Ejemplos de departamentos estatales: Departamento de Transporte de Arizona, Departamento de Salud, Departamento de Educación, Departamento de Seguridad Nacional, Secretaría del Estado. Proposición 315. ¿Voto en contra o no? Mantendrá las leyes actuales relacionadas con la elaboración de normas por parte de agencias estatales. Requiere la presentación al Comité Bipartidista de Supervisión de Normas Administrativas
y al Consejo de Revisión Regulatoria del Gobernador. Proposición 315. Quienes están a favor dicen: los que están a favor argumentan que las regulaciones costosas perjudican a las pequeñas empresas y familias y que esta medida permite que los representantes electos revisen y detengan regulaciones innecesarias antes de que entren en vigor. Transfiere el poder de burócratas no electos a los legisladores, asegurando que las regulaciones importantes estén sujetas a supervisión en lugar de ser implementadas sin control. No afecta a las regulaciones económicas o de emergencia, asegurando que las protecciones esenciales de salud y seguridad pública permanezcan intactas. Promueve la transparencia y la responsabilidad al involucrar a los representantes electos en el proceso de elaboración de normas, asegurando que las decisiones estén alineadas con las necesidades de los residentes y negocios de Arizona. Proposición 315. En contra. Los que se oponen dicen que las agencias regulatorias tienen experiencia en temas que los legisladores no poseen y que esta proposición introduciría la política en decisiones que deberían basarse en conocimientos informados y expertos, lo que pondría en peligro la salud y la seguridad pública. Agregar más revisiones legislativas empeoraría los retrasos existentes, dificultando que las agencias estatales cumplan eficazmente con sus responsabilidades y sirvan al público. Estas proposiciones interferirían con la capacidad de las agencias para gestionar recursos y abordar problemas urgentes, lo que llevaría a la ineficiencia y a una reducción en la calidad del servicio para los arizonenses. Arizona ya cuenta con mecanismos de supervisión sólidos que incluyen la revisión por parte del Comité Bipartidista de Supervisión Administrativa y de Normas y el Consejo de Revisión Regulatoria del Gobernador. Agregar otra capa de aprobación legislativa, ralentizando el proceso y bloqueando regulaciones esenciales. Fechas importantes para las elecciones generales del 2024. Fechas importantes para las elecciones generales en Arizona. 7 de octubre, fecha límite para el registro de votantes. Del 9 de octubre al 1 de noviembre de 2024 se realiza la votación anticipada presencial. El 25 de octubre de 2024 es el último día para solicitar una boleta de votación anticipada por correo. El 29 de octubre de 2024 es el último día para enviar su boleta de votación anticipada por correo. El 5 de noviembre de 2024 es el día de las elecciones. Su boleta de votación en persona o la entrega de boleta por correo debe ocurrir antes de las 7 de la noche. Los centros de votación abren a las 6 de la mañana. Conoce tus derechos. En estas elecciones de 2024 es importante conocer tus derechos. La Ley de Derecho al Voto, VRA, garantiza que todo elector tiene derecho a votar. Su derecho a votar está protegido por esta ley. Todas las personas que visiten un centro de votación podrán votar. La ley Ayude a América a Votar garantiza esto. Si usted no tiene la identificación adecuada y un trabajador electoral le dice que no es elegible, se le debe permitir votar con una boleta provisional. Gracias por acompañarnos en esta presentación. Recuerda que hay 13 proposiciones o propuestas en la boleta de elecciones. Así que visita el sitio web vote411.org para leer el análisis de cada proposición. Recuerda, tu voto es tu voz. Y si estás en la página de vote411.org,
Gracias por ser un votante informado. Si tienes alguna pregunta adicional, por favor, mándanos un correo electrónico a la dirección lwazadvocacy@gmail.com lwazadvocacy@gmail.com. La League of Women Voters of Arizona es una organización cívica de base no partidista que fomenta la participación informada y activa en el gobierno. Trabaja para aumentar la comprensión de las principales cuestiones de política pública e influye en la política pública a través de la educación y la defensa. Con más de 100 años de experiencia, la League of Women Voters es una de las organizaciones cívicas sin fines de lucro más antiguas y confiables de los Estados Unidos.